Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el procedimiento para la prueba de operación del presóstato de presión diferencial de aceite Danfoss tipo MP. Hay que tener en cuenta que este es un tipo muy especial de presóstato cuya función es la de medir la diferencia de presión entre la presión de aceite de la bomba de lubricación del compresor y la presión del cárter o de succión del sistema, de forma que si hay alguna falla de lubricación, este cambie sus contactos internos de forma que se pueda apagar el compresor. A diferencia de los presóstatos de presión que normalmente conocemos, estos poseen un bimetálico interno que actúa como un temporizador que al momento de sentirse la disminución de la presión de la bomba, se activa un tiempo de conteo y al final del cual los contactos cambian o conmutan. Entre sus partes externas podemos identificar, aquí está la conexión LP que se va al cárter del compresor. Aquí tenemos la conexión oil que se conecta con la salida de la bomba de lubricación. Tenemos una tapa protectora, aquí tenemos el botón de reset y tenemos una entrada para los cableados eléctricos. En la parte interna podemos identificar las conexiones eléctricas, entre las cuales tenemos aquí la tierra. Bien, tenemos un pin o puerto T2 que es la bornera común de conexión del bimetálico al temporizador. Poseemos un puerto S que es la salida normalmente abierta del contacto del presóstato. Tenemos un puerto O115 que es la bornera de conexión del bimetálico del temporizador si se trabaja a 120 voltios. Tenemos el puerto L que sería el punto común del contacto del presóstato. Tenemos otra bornera de conexión que es en este caso la O230 que se utiliza cuando voy a trabajar con una tensión de 220. Y tenemos el puerto M que es la salida normalmente cerrada del contacto del presóstato. Podemos ver estos detalles a continuación. Bien, vamos a recordar las partes. Aquí tengo la toma para la presión de la bomba. Aquí tengo la toma para la presión de succión el cárter. Aquí tengo el botón de reset. Aquí al lado, vean, tenemos aquí la conexión de una línea para 220, el punto común L, conexión de 110, el punto de salida S, el punto T2 y el punto de salida de contacto M. Aquí tengo la tierra. Aquí yo tengo también una especie de engranaje el cual me permite ajustar aquí el diferencial. Bien, entonces aquí tenemos todas las partes del presóstato para recordarles y vamos a ver cómo sería su funcionamiento en su situación de condición normal, de presiones normales, de diferenciales normales y en caso de fallas de lubricación. Ahora vamos a hacer la conexión del presóstato, en este caso a 120 para la prueba, a 120 voltios. Entonces tenemos aquí la línea, neutro y tierra. Bien, en este caso aquí vamos a hacer nosotros el montaje de una forma esquemática. Vamos a identificar los componentes que vamos a necesitar para ella. Aquí vamos a necesitar un interruptor, vémoslo acá, para control, que va en la línea. De la salida vamos una conexión directa al puerto L que está por aquí, que es el del contacto. Bien, aquí también vamos a tener una salida que se va hacia al auxiliar normalmente abierta del contactor del compresor y se va al puerto O115. ¿Por qué se coloca este contacto normalmente abierto? Bueno, entonces resulta que cuando el contactor está operando, este contacto se cierra y por tanto estaríamos ya listos para alimentar la tensión para el bimetálico. Entonces, ¿qué va a suceder? Si tenemos nosotros el problema de presión, este contacto al estar cerrado y contener el problema de baja presión, se va a pasar esa tensión y corriente por el bimetálico, el cual se va a calentar y después que se caliente, él va a activar que se conmute el contacto LM y LS. Pero entonces, si esta conexión está directa aquí a la línea, ese bimetálico va a estar siempre caliente y lo podemos dañar. Entonces, por eso se coloca este contacto, porque cuando tenemos la falla, este contacto, el LM, se abre, ¿cierto? Apagando la bobina del contactor y se vuelve a abrir este contacto, dejando que el bimetálico se enfríe. Y después de esa forma que se enfríe, podemos más tarde reactivar el
el presóstato con el botón reset. ¿Por qué? Porque si este bimetálico permanece caliente, no podemos volverlo a rearmar, porque simplemente va a estar caliente y va a estar retenido ese contacto. Hay que dejarlo enfriar, y por esa razón es que esta alimentación, ya sea la O115 o la O230, debe estar conectada a un auxiliar normalmente abierto del contactor del compresor. Bien, entonces aquí en la salida S tenemos acá la conexión para el piloto de alarmas. Como vemos acá, la puerto T2 va a ser otra línea para alimentación del bimetálico, en este caso la neutral. Y tenemos la salida M, que es la salida normalmente cerrada, que se iría a conectar o a gobernar, como diríamos, la bobina del contactor del compresor, como estamos observando aquí. Bien, aquí tenemos las conexiones ya con todos los componentes. Vemos aquí el interruptor, vemos aquí el contactor, el piloto de alarma. Entonces vemos aquí que el interruptor viene aquí en la entrada, su salida va hacia el L y hacia el 13, el contacto normalmente abierto del contactor. Vemos aquí que la salida 14 va hacia el O115. Vemos aquí que el puerto S va conectado con el piloto de alarma. El puerto M va hacia las bobinas A1 y del A2. Vemos acá que es del contactor. Y aquí la conexión de tierra. Aquí tenemos el T2 que va hacia la línea neutral en este caso. Entonces aquí tenemos el montaje de una mejor forma. A continuación vamos a hacer la prueba del presóstato. Bien, entonces el equipo aquí ahora mismo lo tenemos apagado, y aquí tenemos las conexiones ya esquemáticas como estamos observando acá. Aquí tenemos el contacto LMS, que sería el contacto del presóstato. Aquí también tenemos un manómetro que va a medir la presión de aceite. Muy bien, y aquí un manómetro que me va a medir la presión de succión del sistema. Bien, entonces al momento de encender el equipo, ¿qué va a suceder? Lo más seguro es que las presiones tanto de succión como de presión de aceite van a estar igualadas. ¿Qué significa? Que el diferencial es 0 en ese momento, y nosotros tenemos ajustado un diferencial de 20. Entonces por eso es que la importancia de la temporización. ¿Por qué razón? Porque si no tuviésemos esa temporización, al encender el equipo inmediatamente me marcaría una falla de lubricación el presóstato. Entonces, ¿qué sucede? Esa temporización me va a permitir un tiempo prudente para que cuando encienda el equipo se establezca la diferencia entre la presión de succión y la presión de aceite. Si esa diferencia aún está por debajo de los 20 psi, en este caso que nosotros hemos ajustado para el ejercicio, entonces sí se va a mostrar la alarma en el presóstato. Muy bien, entonces vamos a ver el procedimiento, que cuando encendemos el compresor, vamos a ver acá. Vemos aquí, va a pasar la corriente por acá, que después va a pasar. Ahora el contacto LM está cerrado, por tanto va a pasar corriente y va a llegar aquí a la bobina del contactor del compresor, como estamos viendo que la va a activar. Y cuando se activa la bobina del contactor, vamos a darnos cuenta que se va a activar aquí, véanlo, el compresor, y también se va a cerrar el contacto normalmente abierto, con lo cual quedaría aquí lista la alimentación para el bimetálico en caso de alguna emergencia por falla de lubricación. Entonces al encender se va a establecer en este caso la diferencia de presiones. Vemos aquí que la presión del manómetro de aceite es 60 psi menos la presión de succión 20, tenemos un diferencial de 40 psi, y ese diferencial está por encima del valor que nosotros hemos ajustado aquí, que es de 20. Por tanto, este presóstato va a mantener cerrado el contacto LM y abierto el contacto LS por el tiempo que esté operando este compresor, y va a estar en condiciones normales de operación. Correcto, ya tenemos nuestro circuito. Tenemos aquí ajustado el presóstato en unos 20 psi diferencial. Vemos que tenemos una presión acá que hemos dado al puerto de oil de 47 psi. Por tanto, estamos muy por encima de este diferencial. Aquí tenemos nuestra alimentación, un interruptor para activar el sistema, el contactor del compresor,
tenemos el piloto de activación del contactor y el piloto de alarmas. Bien, ahora mismo vamos a hacer la activación para que ustedes vean que va a trabajar en condiciones normales. Perfecto, en este momento procedemos a activar el interruptor. Vean que el contactor está activo, aquí tengo el piloto activo y vamos a estar en condiciones normales, mientras tenga un diferencial por encima, en este caso, de los 20 PSI que yo tengo ajustados. Entonces, véanlo aquí, que sigo manteniendo la presión de 47 PSI acá y por tanto estamos en operación normal, donde el contacto LM, en este caso, está cerrado y el contacto LS, que es del piloto de alarma, está abierto. Vamos ahora a simular la condición de falla de lubricación. Ahora, si la presión de la bomba de aceite se disminuye, ya sea por motivo de falta de aceite o por el filtro de aceite que ya está bastante sucio, entonces se va a disminuir el diferencial entre la presión de aceite y la presión del cárter. Y cuando llegue a un valor menor que el que hemos nosotros programado acá, en este caso vamos a programarlo con unos 20, entonces una corriente va a circular por el bimetálico, que va a entrar, en este caso, ya sea por un sistema de 110 o 220, y va a calentarlo durante aproximadamente unos 45 segundos. Después de ese tiempo, si la caída de presión sigue, entonces ¿qué va a suceder? Ese bimetálico va a activar el contacto LM, abre el LM y cierra el LS. Correcto. Y queda ese contacto retenido así, de esa forma. Bien, entonces vamos a ver cómo sería esta animación. Bien, aquí en este caso vemos que tenemos todo nuestro sistema en operación normal. Vemos aquí cómo están funcionando aquí las corrientes. Véanlos aquí. Correcto, no tenemos activación de piloto de alarma, todo bien. Pero si tenemos un problema de fuga de aceite, falta de aceite o con el tiempo que el filtro de aceite está sucio, vamos a tener una reducción de la presión de aceite, que vamos a ver aquí en esta animación. Vámonos aquí, en este caso, suponiendo que llegue a unos 30, ahora mi diferencial en este caso es de 30 menos 20 PSI, que es la presión de succión, va a ser de 10 PSIG. Y eso es un valor que está por debajo del ajuste que tenemos nosotros en nuestro presóstato. Por tanto, a partir de este momento, ¿qué va a suceder? Vamos a contabilizar 45 segundos. ¿Por qué? Porque está pasando corriente por el bimetálico y al final de los 45 segundos, si se mantiene ese diferencial bajito que tenemos acá, entonces ese bimetálico va a proceder a activar aquí o a conmutar el contacto, como estamos viendo acá arriba, y se abre el LM y se cierra el LS. Entonces, bajo esta condición, ¿qué va a suceder? Se va a desactivar la bobina del contactor del compresor, se va a abrir, en este caso, el contacto que estaba cerrado llega a su condición normalmente abierta, por tanto deja de fluir corriente para el bimetálico, permitiendo que se enfríe. Pero lo más importante aquí es que vamos a apagar aquí al compresor, como estamos observando aquí. Veanlo acá. Y después de eso, que se apague el compresor, como el contacto LS se cierra, me va a activar aquí el piloto de alarma, como estamos observando acá. Veanlo aquí. Entonces, de esa manera es que él funciona. Después de eso, como está desactivada la corriente del bimetálico, el bimetálico se va a enfriar, pero el contacto LS permanece cerrado y el LM permanece abierto. La única manera que vuelva a sus condiciones iniciales es que yo, después de que ese bimetálico está frío, presione el botón de reset. Si usted presiona el botón de reset estando el bimetálico caliente, solamente lo va a desactivar momentáneamente, pero vuelve a esa condición de LS cerrado y LM abierto. Por eso es que es muy importante en este presóstato, después que se active, quitar la energía que llega al bimetálico para permitir enfriarlo, de manera que podamos rearmar nuestro presóstato con el botón reset. Bien, para simular la condición de la falla de lubricación, vamos a despresurizar aquí el manómetro. Bien, vamos a presionar por completo. Listo. A partir de este momento ya yo tengo aquí una presión de 0. Por tanto, el diferencial aquí es 0. Está por debajo de mi ajuste.
Entonces en estos momentos debe estar el tiempo de contabilización para activar el contacto. Según este son 45 segundos aproximadamente. Vamos a esperar a ver a que haga el procedimiento. Entonces démosle siempre un tiempo de espera. Vemos ahí, véanlo allí, ya se activó, véanlo acá, correcto, y ya tenemos la alarma. Hay que tener en cuenta que como el bimetálico está caliente, si yo intento resetear aquí, véanlo, y lo suelto, vean que queda activada. Hay que esperar que se enfríe el bimetálico para que podamos reactivar el equipo. Bien, entonces vamos a dar un tiempo prudencial para hacer esa acción. Bien, entonces como habíamos dicho, para volver a reactivar el presóstato se verifica previamente cuál fue el problema de lubricación que tuvimos que hizo que ese diferencial se bajara tanto, y se espera que se enfríe el bimetálico. Después de ello solamente basta con presionar el botón de reset. Bien, ya ha pasado un tiempo prudencial. Ahora en estos momentos vamos a activar el botón de reset y vean que ya tengo nuevamente mi contactor activo. Perfecto. Entonces de esta manera es que trabaja este presóstato de aceite. Bien, doy muchas gracias por la atención a este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.